En una de sus conversaciones más profundas con Emmanuel, Chico Xavier se atrevió a hacer una pregunta que pocos tendrían el valor de expresar en voz alta. Una de esas interrogantes que permanecen escondidas en el fondo del alma, pero que insisten en resonar. ¿Cómo podemos saber si alguien realmente tiene un alma despierta? La pregunta quedó suspendida en el aire, densa como un misterio sin resolver. Emmanuel no respondió de inmediato. Su silencio no era vacío. Estaba cargado de reflexión, como quien camina por dentro de las palabras antes de pronunciarlas. Parecía estar buscando una manera de revelar una verdad profunda, sin herir a los que dudan ni hacer obvio lo que los creyentes ya sienten. Cuando finalmente rompió el silencio, sus palabras trajeron una revelación que Chico cargaría consigo durante toda su vida. Según Emmanuel, sí existen señales que indican la presencia activa del alma. Pero no son visibles a los ojos distraídos. Son como perfumes invisibles, vibraciones sutiles, gestos casi imperceptibles, actitudes simples que hablan más que cualquier sermón. Esa enseñanza, que Chico registró en sus anotaciones más íntimas, permaneció guardada por décadas. Pocos sabían de la existencia de esas reflexiones. Pero con el paso de los años, algunos médiums cercanos a él comenzaron a compartir, con mucha prudencia, fragmentos de esas conversaciones espirituales que habían escuchado. Y así fue como emergieron los 7 signos silenciosos de un alma viva. Señales que hoy vamos a traer a la luz, con el respeto que esta sabiduría merece. Chico siempre decía que quien tiene luz no necesita demostrar que brilla. El alma verdaderamente iluminada simplemente camina y transforma todo a su paso. Esa luz no se refleja en diplomas, estatus o reconocimientos humanos. Se manifiesta en los bastidores de la vida, en los momentos en que nadie está mirando. Por eso, él afirmaba con convicción, los signos de un alma despierta no están en discursos elocuentes, sino en actitudes humildes. Son expresiones de grandeza escondidas en la rutina, pequeños gestos de bondad, una mirada comprensiva, una escucha sincera. En un mundo lleno de ruido, ego y superficialidad, esas acciones se convierten en mensajes del cielo. Estos signos son como susurros de la eternidad. No hacen escándalo, pero quienes ya han despertado espiritualmente saben reconocerlos. Y eso es lo que vamos a explorar juntos a lo largo de este video. Tal vez notes que algunas de estas señales ya han aparecido en personas a tu alrededor, o incluso en ti mismo, sin que te hayas dado cuenta. Si esta reflexión resuena contigo, si alguna parte de este mensaje te toca, si algo dentro de ti se mueve mientras escuchas estas palabras, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso nos ayuda a seguir compartiendo este tipo de contenido que, como decía Chico, necesita encontrar los oídos correctos, en el momento exacto. Hay quienes creen que tener alma es algo automático. Naciste, entonces ya tienes alma. Pero Chico lo veía de otro modo. Para él, esa era una ilusión peligrosa. Él creía que sí hay personas con el cuerpo en movimiento, que caminan, trabajan, se comunican, pero que están espiritualmente dormidas. Es como si estuvieran desconectadas de su esencia, como si hubieran perdido ese hilo de luz que une al ser con lo divino. Y eso no es un castigo, sino una condición transitoria, una especie de olvido del alma. Chico explicaba que cuando el alma no se nutre, no desaparece, simplemente se retrae, se calla, espera. Y en ese silencio profundo, los signos de su presencia empiezan a desvanecerse poco a poco. Por eso, identificar estos signos no sirve solo para ver a los demás. Es también una convocatoria a la introspección. Es una invitación sagrada a mirarnos por dentro. ¿Estás realmente despierto? ¿O solo existes en piloto automático, sin vivir de verdad? El primer signo, según Chico, es lo que él llamaba el silencio compasivo. Pero no estamos hablando de ese silencio que nace de la vergüenza o de la indiferencia. Es otro tipo. Un silencio que escucha con el corazón, que abraza con el alma. Para él, una persona verdaderamente viva espiritualmente no interrumpe a los demás,
No atropella con opiniones apresuradas. No lanza juicios duros. Escucha. Absorbe. Comprende. Incluso cuando no está de acuerdo. Ese tipo de silencio es una oración sin palabras. Emmanuel le habría explicado a Chico que el verdadero médium, incluso en silencio, irradia luz. Y solo quien tiene el alma despierta es capaz de escuchar con el corazón. Testimonios preservados por sus amigos cuentan que Chico pasaba horas al lado de alguien en sufrimiento sin decir una sola palabra. Y aún así, al final, esa persona decía haberse sentido consolada, más profundamente que con 1000 consejos, porque el alma reconoce el dolor ajeno incluso cuando no hay voz. Lo siente, lo abraza, vibra con él. El segundo signo revelado por Chico es la mirada que no exige nada, una mirada pura, libre de condiciones. Él decía que el alma despierta ve al otro sin querer moldearlo, sin imponer expectativas, sin tratar de controlar. Es una mirada que acepta, que comprende sin querer cambiar. Y ese tipo de mirada es rara, porque vivimos en un mundo donde incluso el amor viene muchas veces acompañado de condiciones. Casi siempre esperamos algo a cambio: atención, reciprocidad, reconocimiento. Pero la mirada de un alma viva es un reflejo de la compasión divina. Ve al otro tal como es, y aún así lo ama. Según Emmanuel, una alma verdaderamente libre no siente la necesidad de controlar a nadie. Permite que el otro sea quien es, incluso si eso significa convivir con ideas, actitudes o caminos muy diferentes a los suyos. Chico contaba que, al mirar los ojos de ciertas personas, incluso desconocidos, sentía una profundidad tan intensa que parecía estar frente a espíritus antiguos, almas que habían regresado a la tierra con la misión de despertar conciencias dormidas. Esas miradas no invaden, no seducen, no manipulan, simplemente ven, y al ver, despiertan. Despiertan lo más auténtico dentro de quien es mirado. No hay exigencias, no hay expectativas. Es como si, por un momento, alguien pudiera ver nuestra esencia incluso antes de conocernos. Y eso nos lleva al tercer signo de un alma despierta: la capacidad de conmoverse con el dolor que no tiene nombre, ni rostro, ni dirección. Mientras muchos solo sienten empatía por los que aman o conocen, quien tiene el alma activa siente por los dolores anónimos, por las luchas que están al otro lado del mundo, por las historias que apenas se muestran como titulares en un periódico. Para Chico, el alma despierta no tiene fronteras emocionales. Ora por extraños. Llora por quienes nunca conoció. Siente como si fuera con ella, porque, en cierto modo, lo es. Emmanuel explicaba que este tipo de sensibilidad es el reflejo de un alma que ya entendió que está conectada con el todo, que somos partes distintas de un mismo cuerpo espiritual. Chico contó que, una vez, mientras veía un reportaje sobre niños que sufrían en un país lejano, lloró en silencio. Permaneció en oración durante horas. No conocía a nadie de aquel lugar, pero algo dentro de él lo sabía. Ese dolor también era suyo. Porque cuando el espíritu está despierto, todo sufrimiento humano importa. El cuarto signo: la sencillez genuina. No hablamos de esa humildad que parece ensayada, que se muestra para recibir reconocimiento. Chico se refería a esa presencia serena, auténtica, que no necesita afirmarse para tener valor. Él observaba que los espíritus más elevados con los que tuvo contacto eran, en su mayoría, personas sencillas. Hablaban poco, usaban palabras simples, evitaban llamar la atención, pero dejaban una huella profunda en cada lugar por donde pasaban. Emmanuel decía que el orgullo es como un barniz, bonito por fuera, pero frágil por dentro. Es cosa de quien se ha olvidado del alma, porque quien verdaderamente lleva luz no grita, no brilla para ser visto, simplemente ilumina. Y ese brillo puede estar en gestos tan pequeños como un saludo sincero, una escucha sin prisa, una ayuda ofrecida sin que nadie se entere.
Tener un alma viva es vivir con verdad incluso cuando nadie está mirando. Es ser sin necesidad de demostrar. Es saber que el valor real no depende de la aprobación externa. Es brillar, con los pies en la tierra. La quinta señal revelada por Chico era la presencia que transforma el ambiente. Él decía que ciertas personas entran en un lugar y todo cambia. El aire se siente más ligero, los ruidos se aquietan, los ánimos se equilibran. Y lo más impresionante, ni siquiera necesitan decir una palabra. Emmanuel explicaba que esa energía suave pero poderosa proviene de un espíritu que ya atravesó muchos dolores, pero no se endureció, que fue rechazado, pero no dejó de amar, que perdonó mucho y por eso camina con paz. Chico relató un episodio muy especial. Una señora humilde, que apenas sabía leer o escribir, lo visitó una vez. No dijo nada. Solo tomó su mano en silencio. Y en ese gesto tan simple, Chico sintió una paz tan profunda que no pudo contener la emoción. Según él, aquella mujer era una alma iluminada. No predicaba, irradiaba. Su luz no estaba en las palabras, sino en la presencia. La sexta manifestación de un alma viva es la ausencia de juicio. Chico decía que quien ha despertado espiritualmente no señala con el dedo, no acusa, no mide a los demás con su propia vara. Emmanuel lo repetía con claridad. Cuanto más evolucionado es el espíritu, menos juzga y más comprende. Eso no significa estar de acuerdo con el error, sino mirar al ser humano con compasión, entendiendo que cada quien está en un punto distinto de su camino espiritual. El propio Chico fue blanco de muchas críticas, incluso de religiosos, pero nunca respondía con ira. Respondía con silencio y oración. Creía firmemente que todo juicio nace de un alma herida. Y que quien vive en paz ofrece perdón. Perdonar incluso cuando uno tiene razón es señal de madurez espiritual. Es una prueba de que ya se comprendió que todos estamos en construcción, que nadie está terminado, ni siquiera quien juzga. Y por fin, el séptimo y último signo de un alma despierta es la fe que no hace ruido. Chico afirmaba que quien realmente tiene fe no necesita convencer a nadie, no necesita exhibir su creencia. Simplemente vive, con serenidad. La fe viva es silenciosa, pero firme. Se ve en los actos, no en los discursos. Se percibe en la forma en que la persona trata al prójimo, enfrenta las pérdidas, camina entre las dificultades. Es una fe que no necesita probar que existe, porque está presente en cada decisión. Emmanuel enseñaba que los espíritus más cercanos a la luz no hacen propaganda de su fe. No necesitan hablar mucho ni demostrar nada, porque ellos mismos son la expresión viva de lo que creen. Su fe no es ciega ni impulsiva. Es una fe madura, silenciosa, basada en una confianza que va más allá de la lógica. Incluso sin entender todos los porqués de la vida. Confían, incluso en la oscuridad. Siguen caminando. A Chico le gustaba repetir que la fe verdadera es la que permite al alma respirar en paz, incluso cuando la tormenta parece estar a punto de estallar. Es esa fuerza serena que no ignora el sufrimiento, pero tampoco se rinde ante la desesperación. Y tal vez, entre todas las manifestaciones de un alma despierta, esta sea la más profunda de todas, la capacidad de mantener viva la esperanza incluso cuando el mundo parece derrumbarse. Cuando alguien sigue creyendo, incluso después de haber sido derribado por la vida. Cuando sigue amando, incluso después de haber sido herido. Chico decía que esas actitudes no nacen de la razón, sino de un alma que está al mando, guiando los pasos con propósito y luz interior. Al compartir estas 7 señales del alma despierta, Chico nunca tuvo la intención de crear un manual o una lista de reglas. Al contrario, afirmaba que estas expresiones son espontáneas, que brotan naturalmente cuando el alma está activa. Son como el perfume de una flor que se libera en el momento justo, sin esfuerzo, sin forzar. No se trata de un teatro espiritual,
sino de una consecuencia natural del estado del ser. Intentar simular esas virtudes sería como querer imitar el brillo del sol con una linterna. Lo que es verdadero viene de adentro, y lo que viene de adentro no puede fingirse. Chico advertía que cualquier intento de parecer espiritual, sin estar en armonía por dentro, solo nos aleja más de quienes realmente somos, porque el alma responde a la verdad, a la coherencia entre lo que sentimos y lo que vivimos. No tolera disfraces. Por eso, antes de intentar reconocer esas señales en los demás, Chico hacía un llamado profundo a la introspección. Escucha lo que tu alma está intentando decirte, y si está en silencio, tal vez sea hora de escucharla. Así enseñaba él, con sencillez, pero con profundidad, no señalando caminos externos, sino invitando a un viaje interior. En las muchas conversaciones que tuvo con Emmanuel, Chico comprendió algo esencial. El alma y el cuerpo no son enemigos, no compiten, son compañeros. El cuerpo es el instrumento, la ropa temporal que el alma usa para actuar en el mundo. Y todo lo que expresamos, desde las palabras hasta los gestos más simples, es un reflejo directo de esa conexión. Chico comparaba al ser humano con una lámpara. Si hay luz, es porque hay fuego interno. Pero si la luz parpadea, quizás es momento de reavivar la llama con fe, amor y propósito. Emmanuel reforzaba que el alejamiento del alma comienza cuando nos alejamos del bien. Cuando elegimos la vanidad en lugar de la sencillez, el egoísmo en lugar de la empatía, el orgullo en lugar de la humildad. Por eso, ambos insistían tanto en la importancia de mantener la vigilancia interior. Pero, ojo, esa vigilancia no era para cultivar culpa, sino para mantener el espíritu despierto. Cuando el alma se expresa, todo a nuestro alrededor cambia. El mundo no se vuelve perfecto, pero cobra sentido. Nada se queda en la superficie. Todo adquiere profundidad. Chico creía que todas las personas tienen alma, pero no todas están en contacto con ella. Lo comparaba con tener un disco precioso con una melodía maravillosa, y nunca ponerlo a sonar. El alma es una melodía divina, armónica, poderosa, capaz de emocionar y de transformar. Pero para escucharla, se necesita silencio interior. Y eso, en la prisa del mundo moderno, se ha vuelto un lujo raro. Chico decía que los ruidos constantes, las distracciones y la urgencia diaria crean una neblina que nos impide oír nuestra propia esencia, y que, para reencontrar el alma, es necesario reaprender a caminar con calma, a reflexionar con profundidad, a valorar el silencio. Él no veía la soledad como aislamiento. Para él, estar solo era estar en comunión con el Espíritu. Y era, en esos momentos silenciosos, consigo mismo, que recibía los mensajes más importantes de la vida. Y tal vez sea justamente allí, en ese espacio íntimo de escucha y recogimiento, donde cada uno de nosotros pueda también reencontrarse con su alma. En las cartas psicografiadas por Chico hay un patrón curioso. Muchos relatos de espíritus desencarnados revelan el mismo arrepentimiento, el de no haber escuchado a su propia alma mientras estaban vivos. Contaban que estaban tan ocupados con las apariencias, con los compromisos, con las presiones externas, que olvidaron prestarle atención a lo que realmente importaba. Ignoraron esa voz suave que susurraba en lo más profundo, y solo comprendieron su valor cuando ya era demasiado tarde. En esos mensajes del más allá había una confesión repetida, el dolor de haber apagado su intuición, de haber enterrado sus emociones más auténticas, de haber gastado la vida entera intentando complacer a los demás o acumular cosas que, en el plano espiritual, no valen nada. Emmanuel hacía una analogía poderosa. Negar la voz del alma es como caminar perdido por el desierto, sosteniendo en las manos una fuente cristalina de agua, pero sin decidirse a beberla. Y tal vez por eso, Chico insistía tanto en una verdad sencilla, pero urgente. Escuchar tu alma no es un lujo espiritual reservado para los sabios. Es una necesidad vital.
porque solo el alma puede decirnos con claridad para qué estamos aquí. Y sin escucharla, corremos el riesgo de pasar por la vida sin haber vivido de verdad. Es una de las verdades más difíciles de aceptar, pero también una de las más liberadoras. Una vez, durante uno de esos encuentros silenciosos en los que Chico simplemente permanecía en oración, un joven se le acercó, visiblemente angustiado, y le preguntó en voz baja, ¿cómo puedo saber si tengo alma? Chico lo miró con esa ternura que solo tienen los que conocen profundamente el dolor y las dudas de quien está comenzando a despertar. Con una leve sonrisa, respondió con calma, «Hijo mío, si te estás haciendo esa pregunta, es porque tu alma ya está tratando de comunicarse contigo». El salón quedó en absoluto silencio. Esas palabras simples atravesaron la lógica y tocaron directo el corazón de todos los presentes. Muchos entendieron por primera vez que tener alma no es un privilegio de santos o médiums iluminados. Tener alma es parte de la condición humana, pero escucharla y reconocerla requiere valentía. Valentía para quitarnos las máscaras, para mirar hacia adentro con sinceridad, para permitir que el alma guíe nuestro camino, aunque sea un camino distinto al que planeamos. Chico sabía que hablar del alma era tocar algo sagrado, profundo, casi intocable. Por eso, nunca usaba palabras complicadas ni teorías filosóficas. Usaba imágenes del día a día, pequeñas historias reales, capaces de alcanzar el corazón de cualquiera. Decía que la verdadera espiritualidad no está en grandes libros ni discursos teológicos, sino en las decisiones más simples que tomamos cada día. Está en cómo tratamos a quien no puede ofrecernos nada a cambio, en la paciencia con quien se equivoca, en el amor silencioso que no espera reconocimiento. Chico observaba gestos cotidianos. Alguien esperando su turno con paciencia en una fila, alguien cediendo el paso con gentileza en el tráfico, y decía con convicción, «Allí hay alma viva». Para él, no era necesario hacer grandes obras ni actos heroicos. Lo que hacía falta era presencia real. Presencia del espíritu en el cuerpo, del amor en las acciones y de la conciencia en cada instante. Porque donde hay presencia verdadera, hay alma despierta. Uno de los episodios más conmovedores ocurrió cuando Chico recibió una carta profundamente angustiada. Un hombre le escribía diciendo que se sentía perdido, sin rumbo, deprimido, convencido de que había perdido su alma. Decía que ya no encontraba sentido en nada, ni siquiera en seguir viviendo. Chico leyó aquella carta con calma, cerró los ojos en un silencio profundo, respiró despacio y entonces respondió con extrema delicadeza, «Querido hermano, el alma nunca se pierde. Solo se aleja, suavemente, cuando nuestro corazón se cierra. Vuelve a abrir tu corazón. Perdona. Ama de nuevo. Ora de nuevo. Y tu alma volverá a hablar contigo». Esas palabras sencillas fueron como un soplo de vida, como una brisa fresca en medio del desierto. Meses después, aquel hombre volvió a ver a Chico, con el rostro transformado, y, con lágrimas en los ojos, le contó que había recuperado su fe y las ganas de vivir gracias a aquel consejo tan humilde, pero tan verdadero. Esta historia pasó a ser contada con frecuencia por los amigos cercanos a Chico, permaneciendo como una prueba poderosa de que el alma nunca abandona a nadie. Por más distante que podamos sentir que está, basta con un gesto sincero, un paso verdadero en dirección a la luz, y ella siempre vuelve a manifestarse, como un río que regresa a su cauce natural. Chico afirmaba con frecuencia algo esencial sobre nuestra relación con el alma. Somos nosotros los que nos alejamos de ella, movidos por el miedo, la culpa o el sufrimiento. Pero el alma nunca se aleja por completo. Solo espera, paciente y silenciosamente, un momento de reencuentro. De acuerdo con las revelaciones espirituales que Chico recibía de Emmanuel, hay momentos específicos en los que esa espera silenciosa se transforma en un grito urgente. Momentos de crisis,
pérdidas profundas o dolores devastadores que nos arrebatan el aparente control de la vida. Chico decía con claridad: en esos momentos críticos, el alma intenta retomar el mando, porque el ego, ya agotado, no puede conducir solo nuestra existencia. Emmanuel reforzaba que, justamente en los momentos más difíciles, el espíritu encuentra una oportunidad única para despertar. No porque el dolor en sí tenga valor espiritual, sino porque tiene el poder de romper las armaduras de ilusión que hemos llevado por tanto tiempo. Chico solía dar testimonio de personas que solo descubrieron el verdadero significado de sus vidas después de un periodo difícil, como una gran pérdida, una enfermedad inesperada o un fracaso doloroso. Era precisamente en esos momentos, decía él, cuando el alma, antes ahogada por el ruido cotidiano, finalmente era escuchada. En sus propias palabras, era el grito del alma que salva la vida. Sin embargo, Chico también advertía sobre los peligros de ignorar esos llamados espirituales. Cuando silenciamos repetidamente la voz del alma, ésta se enferma, pierde fuerza, y cuando el alma enferma, el cuerpo y la mente la siguen. Chico decía claramente que muchas enfermedades que la ciencia médica no logra explicar son, en realidad, reflejos de un alma profundamente angustiada, silenciada por demasiado tiempo. Emmanuel reforzaba esta visión, explicando que un desequilibrio espiritual prolongado termina afectando directamente nuestro cuerpo físico. Por eso, Chico incentivaba tanto a las personas a cuidar de su alma como se cuida de un jardín precioso, con dedicación, constancia, paciencia y cariño diario. Entre sus recomendaciones prácticas estaban momentos diarios de oración sincera, lecturas edificantes que nutren el espíritu, silencios interiores que nos reconectan con la esencia y gestos concretos de servicio al prójimo. No como tareas religiosas rígidas, sino como caminos reales para reencontrar el sentido profundo de la existencia. Pues, según él, cuando el alma florece, todo a nuestro alrededor se transforma también. En una conversación informal con un grupo de jóvenes que preguntaban cómo mantener el alma despierta en un mundo tan turbulento y confuso, Chico respondió con calma y profunda simplicidad: mantengan los ojos siempre enfocados en el bien, incluso cuando todo a su alrededor parezca oscuro. Busquen el bien, practiquen el bien, piensen en el bien, porque es en el bien donde el alma respira plenamente. La sencillez de ese consejo tocaba profundamente a quienes lo escuchaban. En lugar de complicar con explicaciones complejas y filosóficas, Chico devolvía a cada uno a la esencia de lo que realmente importa. Decía que no era necesario comprender todos los misterios del universo para vivir con un alma despierta. Bastaba vivir con verdad, con afecto y con propósito. Y esa decisión debía tomarse ahora, en el momento presente, pues el alma no habita el pasado ni el futuro. Está aquí, esperando pacientemente que hagamos una pausa, respiremos profundo y finalmente la escuchemos. Muchas veces, Chico recibía personas angustiadas, preocupadas por haber perdido sus almas a causa de errores graves cometidos en el pasado. Él escuchaba cada historia con paciencia y respondía siempre con la misma dulzura: hermano mío, el alma no se pierde por los errores que cometemos. Solo se entristece cuando elegimos no aprender de ellos. Para él, lo que realmente alejaba al alma no era el error o el pecado en sí, sino el orgullo y la terquedad que impiden el arrepentimiento genuino y el cambio sincero de rumbo. Emmanuel explicaba claramente: incluso los espíritus más evolucionados pasaron por momentos de error en sus trayectorias. Lo que los hacía elevados no era la ausencia de faltas, sino la capacidad constante de reconocerlas, perdonarse y seguir adelante con humildad. Por eso, Chico enfatizaba tanto la importancia del perdón, no solo hacia los demás, sino principalmente hacia nosotros mismos. Decía con frecuencia que el autojuicio severo era una de las mayores prisiones del alma, mientras que el perdón sincero era su mayor liberación.
y solo un alma libre puede retomar el centro de nuestra existencia, guiándonos con claridad y amor. Un episodio especialmente conmovedor refuerza esta enseñanza. En una de sus reuniones, Chico compartió la historia de un espíritu que, después de desencarnar, se lamentaba profundamente por haber ignorado pequeños llamados de su propia alma durante su vida en la tierra. Este espíritu contaba con tristeza que, mientras estaba encarnado, sintió muchas veces que su alma intentaba advertirle, sutilmente. Pero, frente a esas intuiciones delicadas, siempre optaba por el camino aparentemente más fácil, más lógico o más socialmente aceptable. Ahora, en el plano espiritual, comprendía con claridad. Las señales del alma estaban por todas partes. Estaban en los sueños ignorados, en las intuiciones reprimidas, en los sentimientos silenciados para agradar a los demás. Esta historia marcó tan profundamente a Chico que, a partir de ese día, empezó a insistir aún más con las personas a su alrededor. Presten atención a los susurros del espíritu, pues llegan antes que los gritos del alma. Generalmente comienzan de manera sutil, con una leve inquietud, una pequeña molestia. Es ahí donde tu alma empieza a revelarse. Esa percepción puede cambiarlo todo. Puede ser exactamente lo que falta para evitar grandes dolores en el futuro. Porque el alma siempre intenta avisar, siempre envía señales, y todo lo que necesitamos es estar atentos para escucharla antes de que tenga que gritar. Chico Xavier decía algo fundamental sobre quienes escuchan el llamado del alma. Quien escucha temprano evita muchos caminos de sufrimiento, pero quien escucha tarde aún puede volver al rumbo correcto. Nunca es demasiado tarde para reconectarse con la propia esencia espiritual. Algunas personas creen que percibir las señales del alma es un privilegio de los muy evolucionados espiritualmente. Pero Chico negaba eso con firmeza y sencillez. Afirmaba constantemente que cualquier ser humano, independientemente de su origen, edad, creencia o pasado, puede reencontrar el camino de regreso a su alma. Según Emmanuel, el alma es absolutamente democrática. No elige posición social, estatus o condición. Se manifiesta igualmente en la choza más humilde y en el palacio más lujoso. Está presente en el corazón del famoso y del anónimo, del escéptico y del devoto. Lo que determina su manifestación no es la circunstancia externa, sino cuánto estamos abiertos y disponibles para sentirla. Por eso, Chico siempre incentivaba hábitos simples, prácticos y accesibles para facilitar esa conexión interior: la oración silenciosa diaria, la contemplación de la naturaleza, el ejercicio constante de la gratitud y gestos espontáneos de solidaridad. Decía, con su habitual ligereza, que el alma aprecia profundamente la simplicidad. Cuanto más simple sea nuestra forma de vivir, más fácilmente será escuchada nuestra alma, porque es en lo simple donde se siente en casa. Otro punto esencial de las lecciones de Chico era la importancia de honrar el alma ajena. En un mundo donde juzgar, etiquetar y excluir es tan común, él insistía en que cada persona carga una historia espiritual que nosotros desconocemos. No sabemos por qué caminos ha andado ese espíritu, decía él, ni qué lecciones vino a aprender en esta vida. Por eso, para Chico, el respeto al otro era algo sagrado. Respetar, incluso sin comprender del todo, es reconocer que ahí hay un alma en desarrollo. Y esa actitud de respeto es, en sí misma, una señal clara de que nuestra propia alma está despierta. Emmanuel complementaba esta idea diciendo que la verdadera empatía es como una forma elevada de mediumnidad. Cuando logramos verdaderamente ponernos en el lugar del otro, no solo racionalmente, sino con el corazón, estamos permitiendo que nuestras almas se comuniquen profundamente. Y esa conexión silenciosa es mucho más poderosa que cualquier palabra. Uno de los momentos más emotivos de la vida de Chico ocurrió cuando, ya debilitado por la edad, alguien le preguntó si aún sentía su alma presente. Con los ojos llenos de lágrimas, sonrió suavemente y respondió con la serenidad de quien sabe que su misión está cumplida. Hoy, más que nunca. Cuanto más se debilita mi cuerpo,
más claramente percibo que es mi alma la que me sostiene. Esa frase rápidamente resonó en los círculos espiritualistas brasileños, como prueba concreta de algo que él enseñó durante décadas. El alma es eterna, y cuanto más se desgasta nuestro cuerpo terrenal, más se revela en plenitud. Chico estaba exhausto, pero tranquilo. Sabía que su jornada terrenal estaba llegando a su fin. Sin embargo, no sentía que se iba. Para él era un regreso, un retorno al hogar espiritual. Su alma, que durante toda una vida sirvió como puente entre dos mundos, ahora estaba lista para cruzar libremente, con la ligereza de quien ha cumplido su propósito. Tras la partida física de Chico, muchas personas relataron sentir su presencia espiritual en momentos difíciles o durante oraciones silenciosas. No como una aparición física, sino como una energía suave, una intuición tranquila, una sensación inexplicable de paz repentina. Algunos decían incluso que era como si Chico estuviera allí, escuchándolos con el corazón, como lo hacía tan naturalmente en vida. Emmanuel explicó, en mensajes posteriores, que espíritus como el de Chico permanecen cercanos por algún tiempo, ayudando a quienes se quedan, cuidando con esmero las semillas espirituales que dejaron plantadas. Tal vez esa sea la mayor evidencia de un alma plenamente despierta. Permanece presente incluso después de la partida física. No por el cuerpo, sino por la memoria viva de sus gestos, por la luz que difundió, por la transformación que provocó. El alma es capaz de tocar donde el cuerpo jamás llegaría. Muchos estudiosos aún buscan comprender plenamente el impacto espiritual de la misión de Chico Xavier. Psicólogos, filósofos y teólogos debaten el profundo significado de sus mensajes, pero pocos logran explicar lo que sentían a su lado. Era como si Chico tuviera una capacidad rara de alcanzar directamente otras almas, atravesando barreras intelectuales y tocando el punto más profundo del ser humano. Y esa habilidad no podía aprenderse en libros ni teorías. Era fruto de la vivencia diaria, de la entrega absoluta, del amor incondicional practicado sin reservas. Chico, sin embargo, jamás quiso ser visto como alguien especial o privilegiado. Insistía constantemente en que cualquier persona podía desarrollar esa misma sensibilidad. Dentro de cada uno, decía él, existe el mismo potencial de luz y conexión espiritual. Bastaría con dejar de huir de lo que somos, dejar de escondernos detrás de máscaras y escuchar con valentía. Porque el alma habla, siempre ha hablado. El verdadero desafío es tener el coraje necesario para oírla. Él comparaba el alma con un niño sabio, puro, sensible, intuitivo, pero que necesita acogida, cuidado y protección para expresarse. Y decía que, si queremos descubrir si alguien tiene el alma despierta, necesitamos observar cómo trata a los indefensos, a los olvidados, a los invisibles de la sociedad. Porque es fácil amar a quien nos admira, a quien puede retribuir o ofrecer algo a cambio. Difícil, pero esencial, es amar a quienes no pueden darnos nada más que su presencia silenciosa y su humanidad cruda. Para Chico, ahí estaba la prueba máxima de un alma despierta. Amar sin esperar recompensa, simplemente por reconocer la sacralidad que habita en el corazón de cada ser. Chico decía que el alma no aparece en grandes espectáculos, sino que se manifiesta justamente en aquellos momentos sencillos, cuando abrazamos sin exigir nada a cambio, cuando ayudamos sin público, cuando sonreímos sin razón aparente. Es en esos pequeños gestos diarios donde el espíritu revela su verdadera grandeza. Emmanuel explicaba que vivimos en una época en la que todo necesita ser mostrado, fotografiado, aplaudido, pero para Dios son justamente las almas discretas, casi invisibles, las que reciben las misiones más importantes. Tal vez por eso Chico Xavier escogía siempre a los más humildes y sencillos para compartir sus mayores confidencias. Sabía que detrás de esa aparente simplicidad habitaban almas inmensas, cargadas de sabiduría silenciosa, ocultas bajo el velo de la humildad. En los últimos momentos de su vida,
Chico solía decir que había solo una pregunta esencial que debía hacerse cada día. ¿Hoy viví con mi alma despierta o simplemente sobreviví con mi cuerpo? Esa reflexión, repetida por quienes estuvieron cerca de él, sintetizaba perfectamente sus lecciones más profundas. Chico no quería que las personas simplemente creyeran en espíritus, reencarnación o mediumnidad. Quería que cada uno sintiera el alma latiendo, viva y presente dentro de sí. Su gran aspiración era que todos vivieran con conciencia plena, amor genuino y propósito claro. Para él, la verdadera espiritualidad no estaba en grandes rituales o ceremonias, sino en la manera simple, honesta y amorosa con la que vivimos cada instante de nuestra vida cotidiana. Al fin y al cabo, eso es lo que separa a quien tiene alma de quien simplemente habita un cuerpo. Sentir profundamente, importar de verdad, transformar la propia vida en un canal constante de amor, luz y servicio. No enseñaba eso con discursos elaborados, sino con su propio ejemplo. Por eso, al preguntarnos cómo identificar a alguien que vive con el alma despierta, tal vez la respuesta más precisa sea simplemente observar lo que esa persona despierta en nosotros. Si te trae paz, si te inspira a ser mejor persona, si te recuerda las cosas que realmente importan en la vida, entonces, ahí hay un alma despierta. Chico explicaba que las almas se reconocen entre sí por la frecuencia energética. Espíritus similares se atraen y se comprenden, incluso sin necesidad de palabras. Cuando encuentres a alguien que te haga sentir íntegro, sereno, verdadero, honra profundamente esa conexión. Y cuando veas a alguien cuya luz parece apagada, no juzgues. Ora, porque muchas veces todo lo que un alma necesita para levantarse es justamente otra alma que se niega a rendirse con ella. Es curioso que, incluso después de tantas enseñanzas, todavía haya personas que pregunten, «¿Pero cómo puedo estar seguro de que realmente tengo un alma?» Chico Xavier respondía con sencillez y sabiduría. Si esa pregunta te inquieta, es porque tu alma ya está tratando de despertar. Porque el despertar espiritual no se revela a través de certezas absolutas, sino a través de preguntas sinceras. Según Emmanuel, el silencio del alma muchas veces puede ser más revelador que 1000 respuestas preparadas. Por eso, Chico aconsejaba que, en lugar de buscar pruebas externas, buscáramos las respuestas dentro de nosotros mismos, en las emociones que sentimos, en las reflexiones que hacemos, en los momentos en los que nos detenemos a cuestionar el sentido de la vida. Esos pequeños movimientos internos son como el hilo conductor que nos lleva directamente al corazón del alma. Y se necesita valor para sostener ese hilo con firmeza, incluso sin tener todas las respuestas de inmediato. Chico también recordaba que, aunque el sufrimiento muchas veces sea un medio para despertar el alma, no es la única forma. Sí, algunas personas solo encuentran su espiritualidad después de grandes tragedias o dolores profundos. Pero él afirmaba que muchos despiertan ante la belleza sutil, el nacimiento de un hijo, el abrazo inesperado de un desconocido, la suavidad de una tarde tranquila y silenciosa. Emmanuel complementaba diciendo que el alma se revela cuando estamos vulnerables, ya sea por el dolor, ya sea por el amor. Eso es liberador, pues nos muestra que no necesitamos sufrir para evolucionar espiritualmente. Chico valoraba profundamente los momentos simples de felicidad, aquellos instantes en los que el corazón sonríe sin razón aparente. La risa espontánea, las lágrimas sinceras y los gestos desinteresados son manifestaciones genuinas del alma. Cuanto más cultivamos esos momentos auténticos, más vivos nos volvemos interiormente. Otro punto fundamental que Chico siempre destacaba era el respeto al tiempo espiritual de cada persona. Cada alma tiene su propio ritmo. Algunos despiertan temprano, otros tardan más, pero ninguno es mejor que otro por eso. Emmanuel comparaba ese proceso con la maduración de las frutas. Algunas maduran en verano, otras en invierno, cada una en su momento perfecto. Por esa razón, Chico nunca forzaba a nadie a despertar espiritualmente. Sabía que el crecimiento del alma no puede imponerse. Puede inspirarse, alentarse, tocarse.
pero nunca apresurarse. Él siempre prefería el ejemplo silencioso a los grandes sermones. Vivir plenamente con el alma despierta era, para él, la invitación más fuerte y convincente que alguien podía ofrecer al mundo. Quienes estuvieron cerca de él lo comprendían con claridad. Chico no necesitaba argumentar, porque su presencia hablaba por sí sola. Chico creía profundamente en el poder colectivo de las almas despiertas. Enseñaba que, cuando varias personas despiertan espiritualmente al mismo tiempo, algo profundo se transforma en el ambiente alrededor. Es como si se creara un nuevo campo vibratorio, irradiando luz por todas partes. Emmanuel llamaba a ese fenómeno corriente de luz, y Chico explicaba que un solo alma despierta puede iluminar toda una casa. 2, una calle. 100, una ciudad. Miles, una nación entera. Por eso, tal vez este video no haya llegado hasta ti por casualidad. Tal vez, en este mismo instante, estés siendo parte de esa corriente espiritual silenciosa pero poderosa. Una red invisible hecha de presencia, compasión y verdad, hecha de almas. Es importante recordar que vivir con el alma despierta no significa estar inmune al dolor. Chico decía claramente, el alma no evita los desafíos, pero nos enseña a atravesarlos con propósito y significado. Emmanuel aclaraba que el sufrimiento sin alma solo genera desesperación, pero el sufrimiento vivido con conciencia espiritual genera transformación verdadera. Por lo tanto, vivir con el alma es abrazar preguntas difíciles, enfrentar nuestras vulnerabilidades, tener el valor de amar incluso con el corazón herido. Es levantarse tras cada caída, mirar más allá de la superficie de las personas y creer en la belleza, incluso cuando todo parece perdido. Y por encima de todo, vivir con alma es recordar siempre. No estamos aquí solo para envejecer físicamente, sino para evolucionar espiritualmente, para crecer como las almas eternas que somos. Chico creía que el mayor desafío del alma en los tiempos actuales era resistir a la presión constante de la superficialidad. Vivimos en una época en la que todo es demasiado urgente, demasiado acelerado, demasiado desechable. Y, según él, ese exceso perjudica profundamente la esencia espiritual, que no obedece al ritmo ansioso del mundo moderno, sino al tiempo delicado y sereno de la maduración interior. Emmanuel explicaba que el tiempo del alma es diferente. Es el tiempo eterno de la paciencia, de la escucha profunda, de la transformación real. Por eso, Chico recomendaba siempre cultivar momentos conscientes de pausa y reflexión. Apreciar el cielo, escuchar esa música que toca directamente el corazón, escribir palabras sinceras para alguien especial. Esos momentos simples son puertas abiertas para que nuestra alma pueda emerger. Es justamente cuando silenciamos el ruido exterior que nuestra esencia finalmente puede respirar. Y quien respira a través del alma ve con más claridad, ama con más profundidad, percibe con mucha más sensibilidad lo que existe más allá de las apariencias. En uno de sus muchos mensajes psicografiados, Chico dejó una frase profunda. El alma es una semilla divina que, cuando se riega con amor y fe, florece en cualquier suelo. Moon, esa enseñanza fue repetida innumerables veces como un mensaje de esperanza, recordando que, incluso ante el caos, el dolor y la oscuridad, nuestra alma puede florecer y transformar todo a su alrededor. Chico decía que nadie permanece igual después de encontrar un alma despierta, porque la presencia espiritual verdadera nos toca profundamente, nos desafía, nos inspira y nos llama a una evolución constante. Reconocer un alma así es recibir un regalo, pero también es aceptar una responsabilidad. Necesitamos cuidar de esa conexión, aprender de ella y, sobre todo, permitir que nos transforme, porque solo un alma dispuesta a cambiar puede realmente crecer. En sus obras y relatos hay decenas de historias comunes, pero profundamente transformadoras. Personas que no necesitaron grandes milagros o fenómenos espectaculares. Les bastó un solo momento de silencio verdadero, una oración sincera,
o el coraje de tomar una decisión distinta ante un momento difícil. Y entonces, algo cambió profundamente dentro de ellas. Ese cambio puede parecer sutil, pero Emmanuel afirmaba con claridad: un alma que despierta nunca vuelve a dormirse. Por eso, tras un verdadero despertar espiritual, la vida gana nuevos colores, otro peso, otro significado. Este es el verdadero milagro que enseñó Chico. No un milagro externo, sino el milagro interno de despertar a quienes realmente somos. El camino espiritual propuesto por Chico nunca se basó en dogmas ni en teorías complicadas, sino en experiencias reales de amor, perdón y renacimiento interior. Siempre decía que una teoría solo tiene valor si es capaz de tocar y transformar el corazón. Sus palabras tenían tanta fuerza precisamente porque venían de la vivencia real, del dolor superado, de la fe experimentada. Chico no hablaba del alma como quien repite enseñanzas aprendidas. Hablaba como quien escucha profundamente su propia alma, día tras día, en cada persona que se cruzaba en su camino. Y tal vez esa sea su mayor lección. Escuchar al alma no exige nada más que nuestra presencia verdadera. Cuando estamos realmente presentes en el ahora, algo dentro de nosotros se enciende, y esa chispa interior transforma una vida común en una vida llena de sentido espiritual. Chico frecuentemente lanzaba una reflexión simple pero profunda. ¿Estás viviendo de verdad o solo estás funcionando? Esa pregunta, hecha por él una vez a un joven inseguro sobre su futuro, quedó grabada en la memoria de muchos, porque nos obliga a mirar sinceramente cómo hemos conducido nuestra existencia hasta ahora. ¿Estamos simplemente siguiendo patrones impuestos, tratando de complacer a otros, o ya estamos atentos a los susurros discretos de nuestra alma, que constantemente intenta guiarnos? Porque el alma siempre ha hablado, siempre intentará hablar. El desafío es tener suficiente coraje para volver a escucharla. Cuando lo logramos, se abre un nuevo mundo dentro de nosotros. Un mundo donde el peso de existir da paso a un propósito claro, donde la rutina automática se transforma en un camino de aprendizaje, donde el amor deja de ser un concepto y se convierte en práctica cotidiana. Si llegaste hasta aquí, es porque algo profundo resonó dentro de ti, tal vez un recuerdo, una emoción repentina, un reconocimiento silencioso. Tal vez, sin darte cuenta, tu alma ya esté diciendo suavemente: este momento es para ti. Si fue así, no ignores ese llamado. Como decía Chico, la vida espiritual no comienza después de la muerte, comienza ahora mismo, en este instante en que elegimos vivir plenamente conscientes de quiénes somos. Al final de esta jornada, más importante que memorizar los 7 signos espirituales es permitirse sentirlos de verdad, observarlos en quienes amamos, en nosotros mismos, en las pequeñas acciones del día a día. Chico Xavier enseñó que vivir con el alma no es un privilegio de pocos, sino una decisión disponible para todos. Y podemos renovar esa decisión a diario, con cada actitud, cada palabra, cada silencio. Ahora que conoces estas señales secretas del alma despierta, tal vez veas el mundo con nuevos ojos. Tal vez descubras un alma donde antes solo veías un rostro común. Tal vez notes que incluso en los momentos más difíciles hay una presencia silenciosa intentando guiarte. Chico decía que el espíritu despierta cuando cambiamos la prisa por atención, el juicio por empatía, el miedo por confianza. El alma es paciente, pero también insistente. Si llama a tu puerta 1, 2, 3 veces, no tengas miedo. Escucha. No quiere asustarte. Quiere liberarte. Esa liberación solo tú puedes permitirla. No hay intermediarios entre tú y tu alma. Solo silencio, escucha y amor. Si este contenido te tocó, compártelo con alguien. Tal vez otra persona esté necesitando exactamente estas palabras para reencontrarse con su esencia. No hace falta convencer a nadie, basta con ofrecerlas con sinceridad, como Chico siempre lo hacía, con la mirada serena y las manos abiertas. Si lo deseas,
suscríbete al canal. Aquí seguimos esa misión: esparcir semillas de luz inspiradas en la humildad, la fe y el coraje que enseñó Chico Xavier. Sigamos juntos manteniendo viva esta llama, porque cada alma que despierta ilumina a otras, y así, de alma en alma, es como el mundo realmente se transforma. Ahora, antes de cerrar, haz algo simple pero poderoso. Cierra los ojos por un instante y di con sinceridad: gracias. No importa si sabes exactamente a quién estás agradeciendo. Chico afirmaba que la gratitud es el lenguaje del alma, y quien agradece crea un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo que somos y lo que estamos destinados a ser. Guarda esta certeza contigo: tu alma nunca te abandonó, ni en los momentos más oscuros, ni en las decisiones equivocadas. Solo esperaba pacientemente el momento en que volverías a escucharla, reconociendo finalmente quién eres. Si hoy, al escuchar estas palabras, algo despertó dentro de ti, no ignores esa intuición. Empieza desde donde estás, con lo que tengas a mano, con la fe que aún quede en tu corazón. Chico Xavier creía profundamente que ninguna alma está perdida, que todas, sin excepción, pueden reencontrar su camino. Tal vez ahora sea tu momento. Y si lo es, ve sin miedo. Tu alma ya conoce el camino.